Buenos días con todos, hermanitos. La reflexión de este día vamos a hablar de la santidad. Vivimos en un mundo de maldad, de engaño, donde ya no existen los valores, ya no hay respeto, y si no nos volvemos a cumplir las enseñanzas de Dios, nadie se salvará. Todo tiene un acomodo. Al robo se lo llama viveza, al engaño estrategia, al mal carácter se le llama carácter fuerte, a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. El propósito de Dios fue santificarnos a través de su Hijo. Dios envió a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, y es así como Él nos santifica, nos purifica, nos aparta, nos limpia y nos consagra. Y dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 19 nos dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús ya nos santificó, Jesús nos apartó, nos justificó, nos limpió. Depende de nosotros si vivimos consagrados al servicio de Dios. Efesios 5:26 dice, así como Cristo amó a la iglesia, se trata de la primera parte de Efesios 5:26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así así nos valoramos. Jesús entregó su vida por nosotros, entonces estamos entendiendo que debemos vivir diferente. Debemos entender que si Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros debemos vivir diferente a lo que vive el mundo. Pero si no estamos conscientes de ese sacrificio, prácticamente ese sacrificio que hizo Jesús no valdría, porque Jesús hace su trabajo y nosotros debemos hacer el nuestro. Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos aparta, Él nos limpia, y depende de nosotros si queremos vivir en ese camino. Depende de nosotros si queremos vivir consagrados a Dios. Depende de nosotros si queremos vivir alabando a nuestro Dios verdaderamente. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a nuestro Dios. Nuestra vida debe cambiar, nosotros debemos de ser diferentes, porque ya conocemos la palabra de Dios y conocemos que Él nos ha santificado, que Él nos ha purificado, que Él nos ha limpiado, para que nosotros vivamos de una forma santa. Somos santificados y por eso debemos vivir en una manera santa. Dice la palabra, vivan piadosamente, vivan santamente.
No podemos vivir sin darle importancia a lo que nosotros somos. Porque si nosotros somos santificados, debemos vivir cada día con esa santidad. Dice su palabra que si nosotros vivimos santamente, dice que si una pareja están casados, el esposo es cristiano, la esposa no es cristiana, el esposo santifica a su esposa o viceversa. Y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, que una persona santa puede transmitir esa santidad a su compañera, a su pareja, pero viviendo santamente, viviendo como dice Dios que vivamos. Ahora su palabra dice que nosotros somos llamados a ser santos. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 2. Y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos llamados a ser santos, con todas aquellas personas que invoquen el nombre de nuestro Dios, llamados a ser santos y vivir una vida santa. Otro texto dice en 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos. Dios quiere que cada día crezcamos en lo espiritual, que cada día seamos más santos, que cada día seamos más limpios, que cada día seamos más puros, que cada día lo dediquemos a Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La santidad se demuestra a través de nuestras actitudes. Cuando nosotros actuamos, se nos puede conocer si somos santos o no somos santos. En nuestra actitud, en nuestros gestos. En eso se conoce la santidad. También se conoce la santidad en nuestro comportamiento. ¿Cómo nos estamos comportando en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros vecinos, con nuestros familiares? En eso se conoce la santidad, en el comportamiento nuestro o en nuestros hechos. También se conoce la santidad en nuestras palabras. ¿Cómo estamos hablando con el mundo? ¿Estamos hablando igual que el mundo o somos diferentes? ¿Hablamos las mismas palabras que el mundo o hablamos las palabras que nosotros debemos hablar como cristianos? El propósito del Señor Jesús es presentar a una iglesia gloriosa, a una iglesia que sea santa y sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Efesios 5:27 y dice así: al fin de presentar a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo fue santificarnos, fue purificarnos, y el trabajo nuestro es lograr a ser santos, lograr a mantenernos en esa santidad.
¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo pueda presentar esa iglesia sin mancha y sin arruga, esa iglesia pura, esa iglesia gloriosa. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesita que nosotros nos trabajemos en nuestra santidad, que nosotros lleguemos a ser santos. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno puede pensar y puede decir, bueno, yo ya estoy en la iglesia, estoy dentro de la iglesia, yo asisto los domingos, yo participo de la cena, yo estoy viviendo en la iglesia, yo ya soy cristiano. Pero eso no es todo, porque el ser cristiano es vivir una vida santa. El ser cristiano es trabajar en mi vida todos los días, trabajar en mi carácter, trabajar en lo que yo soy y trabajar para el Señor. Todos los días pensando que yo estoy sirviéndole al Señor, que yo estoy trabajando para ser santo y cada día debo ser mejor. Pensar en el pasado, cómo era antes. Como decía nuestro hermano Alberto anoche, ¿de qué nos sirve si estamos cumpliendo 10 años en la iglesia? ¿De qué nos sirve si estamos cumpliendo 20 años en la iglesia? Si no hemos cambiado, si no somos diferentes. Necesitamos ser diferentes, necesitamos ser la diferencia de este mundo. Necesitamos trabajar todos los días para llegar a una santidad, para que nuestro Señor Jesucristo tenga que entregar su iglesia gloriosa, su iglesia santa, su iglesia sin mancha, su iglesia sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo tiene ese propósito. Y cada día nosotros debemos cambiar, cada día debemos trabajar para vivir una vida santa. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, nos dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios fue santificarnos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y que nosotros nos guardemos y guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para cuando Jesucristo venga en las nubes, nosotros podamos decir, aquí estoy, mi Señor. Estoy esperándote y me he mantenido santo, porque tú me has santificado. En Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que somos templo de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar o vamos a actuar mal, pensar que nosotros no debemos hacer eso porque somos templo de Dios. Y si en nuestra mente está eso, lógicamente vamos a poder lograr vivir en una vida santa y cuando vayamos a actuar mal, actuar correctamente y pensar correctamente. Pero necesitamos entender de que somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice, el 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero ¿cómo es lo que nosotros destruimos el templo de Dios? Lo destruimos al templo de Dios cuando nosotros pecamos. Si nosotros pecamos, estamos destruyéndolo al templo de Dios, porque Dios no puede habitar en un templo de pecado. Dios no puede habitar en un templo que ha pecado. También nosotros podemos destruir al templo de Dios cuando nos separamos de Dios, cuando nosotros
poco a poco nos alejamos. Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de reunirnos, dejamos de hacer las cosas que Dios nos pide. Eso hace que nosotros vayamos destruyendo poco a poco ese templo de nuestro Dios. Cuando lo dejamos de poner a Dios en primer lugar, nosotros debemos ponerlo a Dios en primer lugar de nuestra vida. No puede haber cosa más que Dios. Dios debe estar en el primer lugar. Cuando nosotros amamos a otras cosas, cualquiera que sea, puede ser trabajo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, eso es lo que dice la palabra. Dice, si alguien amare más a padre, a madre, a hijos o a esposa, no es digno de mí. Eso dice su palabra. Por eso, si nosotros amamos algo más que a Dios, lo estamos destruyendo al templo de Dios, porque estamos poniendo en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Cuando no le damos la verdadera importancia que Él se merece, también lo destruimos al templo de Dios. Destruimos al templo de Dios, el cual somos nosotros, cuando nosotros no le damos la verdadera importancia que Él se merece. Dios se merece toda nuestra atención. Dios se merece toda la importancia, que todos los días nosotros podamos alabarlo a través de nuestras actitudes, a través de nuestros gestos, a través de nuestros hechos. Alabar a nuestro Dios. Y cuando nosotros no le damos esa verdadera importancia, estamos destruyendo el templo de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que trabajar todos los días y todos los días trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón y pensar, este es el día que yo quiero alabarlo a Dios. Este es el día que yo debo comportarme como Dios quiere que me comporte. Este es el día que yo debo vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada, una vida limpia delante de Dios. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer y debemos hacer todos los días. Queridos hermanos, esta es la reflexión de este día y que Dios nos bendiga para hacer este trabajo que Dios requiere en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.